es Jessy Mauricio Gaitán Vargas, es gobernador del resguardo indígena Muisca de Fonquetay, cerca de Piedra. Bueno, pues mis abuelos son Luis Francisco Socha Vargas, Graciela Cantor, ambos comuneros del territorio, aquí donde nos encontramos, en esta casa, en esta adjudicación que nos dejaron ellos, pues hemos construido alrededor de la familia este lugar para conservar y preservar lo que ellos nos dejaron también, ¿no? Me involucré en las actividades del territorio. En el año 2015 fui alguacil, en el 2017 otra vez volví a ser alguacil, en el año 2021 asumí como vicegobernador y el 2022 al 2024 asumí como gobernador del resguardo indígena Muisca de Fonquetay, cerca de Piedra. ¿Qué nos llevó o qué me llevó a ser gobernador del resguardo indígena? Primero, pues tenemos una trayectoria política, una trayectoria en cuanto a procesos sociales, en el lado pues como social, en el lado de la izquierda, y venimos como ese proceso con mi compañera. Y segundo, pues una retribución, un pagamento pues al territorio, ¿no? El territorio nos ha dado esto, nos ha dado techo, nos ha dado comida, nos ha dado muchas cosas, y pues consideramos que era una manera de darle las gracias al territorio que nos recogió y que nos acogió, y nos ha acogido ya en 14 años que llevamos viviendo en esta adjudicación. Cuando se asumió como gobernador, pues había tenido mucha experiencia, tengo bastantes amigos que estuvieron en este contexto, gente que considero valiosa del resguardo. Don Pedro Socha es gobernador, Javier, Horacio, con los que se pudo hacer tal vez un equipo, y me dieron luces en esos años, ¿no? En esos 2 años de gobernación, porque uno de ellos aprende, y cuando uno no conoce y uno no sabe cómo se hicieron ciertos procesos, ciertas cosas, uno tiene que acudir a los que estuvieron en su momento. Bueno, se llegó a esa gobernación después de pensarlo mucho, ¿no? Y también, pues primero pedir permiso, ¿no? Pedirle permiso al padre y a la madre que lo permitieran, y colocar todo como se debe en los templos, ¿no? Primero, todo lo que sale de los templos y se da en los templos sale bien y llega a un buen término, y todo pues en el camino se van arreglando las cosas y las cargas. Entonces lo primero que se hizo fue, antes de cualquier cosa, pues ir a esos templos ceremoniales y dejar allá la palabra, y dejar la palabra no solamente, sino dejar el deseo que se quería, y bueno, se fluyó y se hicieron cosas, ¿no? Cuando nosotros llegamos en el 2021, cuando era vicegobernador, pues recibimos un territorio después de una pandemia, donde pues fue muy duro al gobierno anterior poder hacer cosas, ejecutar cosas, porque primero pues el encierro, y segundo pues no había esa gestión tampoco administrativa, ¿no? que nos faltaba un poco aquí en el resguardo. Creo que nosotros llegamos a hacer eso, ¿no? A decir, bueno, la comunidad es importante, pero la comunidad también tiene necesidades de hace muchos años, y esas necesidades se pueden subsanar si administrativamente podemos gestionar recursos. En esa gestión de recursos, que no es fácil tocar puertas y decir, señor gobernador de Cundinamarca, necesito hacer 2 kilómetros de alcantarillado, pero no tengo plata, y le dicen a uno, no, pero en Chía está el CGP, está el Sistema General de Participación, pero en ese tiempo no teníamos esa experiencia, esa experticia de cómo se hacían de pronto esos proyectos, y acudimos a amigos como que sabían formular, y que bueno, sabían también pedir pues favores, y comenzamos a gestionar cosas para el resguardo. Y lo primero que gestionamos, y
Creo que es lo que más resalto de esa labor de gobernanza, fue la reconstrucción de los templos ceremoniales. Los templos ceremoniales estaban cayendo, teníamos la parte espiritual caída, las casas estaban casi en un 50-60% destruidas, y nosotros logramos, a raíz de comenzar a trabajar ese plan de vida, y con ese primer borrador de plan de vida que se hizo, sacar ese presupuesto, esa partida, para arreglar los templos ceremoniales. El plan de vida se le dio al resguardo desde que se constituyó formalmente en el 2013, era un compromiso. Y bueno, junto con la ONIC en ese tiempo estaba Viviana Suárez de consejera, en Consejería de Planes de Vida. Ella nos dio una mano muy fuerte para poder lograr sacar ese plan de vida adelante. Hoy, ¿qué nos falta? Hoy nos falta tal vez un compromiso de las autoridades que hay para sacar los libros, no falta más. Pero bueno, gracias también a ese plan de vida que se logró y que se hizo, se pudieron sacar después el proyecto de la escuela política, un proyecto que se lideró y que dejó pues una influencia en el territorio. También pues otras necesidades que logramos articular, que creo que fue algo importante, ¿no? Porque la gente cree que hay veces dentro de una comunidad indígena lo importante es lo espiritual y lo importante es lo cultural, y son dos ejes fundamentales, porque de ahí se desprende pues nuestra esencia, pero también el territorio. Y si un territorio está en malas condiciones, si un territorio la gente no tiene las necesidades básicas satisfechas, es un territorio que difícilmente en lo espiritual y en lo cultural se va a fijar. Porque ¿en qué se fija? En cómo el agua y en cómo bajo la cisterna y me salen los excrementos y no tengo a dónde llegue. Creo que en eso nos enfocamos, fue una labor fuerte que se hizo con el Cabildo. Hicimos, porque se quedaron hechos los más o menos 2 kilómetros de alcantarillados que ya falta, una parte en Lavaderos y otra parte en Pueblo Nuevo, y faltó un sector que es el sector de la Pichonera, y eso se logró con la ayuda comunitaria. Creo que fue también otro proyecto que fue bonito, ¿no? Porque nosotros colocamos el material, colocamos la maquinaria, pero la gente tenía que colocar la mano de obra, ellos tenían que hacer su mano de obra, se tenían que reunir, tenían que mirar cómo lo hacían, y así se hicieron esos alcantarillados, que bueno, hoy funcionan, y ahí están. También, ¿qué más se recuerda? Bueno, dejamos firmadas las placahuellas que se desarrollaron posteriormente en el territorio, esperamos que sigan, pero también creo que la importancia, y todo recalca en que se pudo lograr el plan de vida, ¿no? Creo que ese plan de vida es el eje que va a mover esta comunidad por 20 años, y que tiene que ser un plan de vida cambiante, ¿no? Que tiene que ser un plan de vida que no se quede ahí, pero sí yo considero que a raíz de que se pudo contar con ese plan de vida, con la gente que se comprometió, porque es de compromiso, se logró hacer. No fue fácil porque bueno, al principio pues no teníamos muchos recursos, no tuvimos muchos recursos para hacerlo como hubiésemos querido, pero se logró articular ese plan de vida, y hoy está ahí en función de la comunidad. Con la gobernación de Cundinamarca, creo que fue un aliado estratégico. Nicolás García, como gobernador en su periodo, nos tendió una mano, y pues gracias a él logramos también dejar construido el pueblito Muisca, que era un proyecto que llevaba aquí en el territorio queriéndose hacer más de 15, 20 años, y pues por gestión de un exgobernador que dejó unos recursos, y ya por gestión propia de nosotros logramos conseguir otros recursos,
dejamos ese pueblito Muisca ahí arriba en la Balvanera, que más allá de que sea un espacio turístico, nos fomentamos a que sea un espacio de rescate de comidas ancestrales y un lugar de emprendimiento, así sea solo para 8 familias del territorio, pero que tengan ahí su lugar para que se siga tejiendo y se siga protegiendo pues esa comida ancestral, poca que hay, pero que hay. Bueno, pues creo que eso fue lo que se hizo. Se logró concertar la mesa permanente con Cundinamarca, la mesa permanente de concertación de Cundinamarca, una mesa que está ahí, una mesa que pues creo que estos 2 años no ha funcionado, pero ahí está la mesa de concertación y es un espacio político, ¿no? Creo que nosotros como gobernadores y líderes, sí, nos tenemos que enfocar en lo comunitario, es importante, enfocar en lo social es importante, pero el espacio del espectro político es vital porque si no tenemos ese espacio político no somos escuchados. Ojalá que esa mesa de concertación vuelva otra vez. A través de esa mesa de concertación se lograban acuerdos que aún hoy en día pues están quietos. Entonces sí es como activar esa parte política. Otro tema y otro asunto que se dejó adelantado y creo que ya lo firmaron, no sé si entraría, es el tema de la Asociación Muisca de Cundinamarca y Bogotá, un tema que lideramos nosotros. Nosotros nos pusimos en la tarea de liderar ese tema, hicimos los primeros estatutos que fueron los que se llevaron a la primera asamblea y hoy esa asociación está ahí, nosotros la dejamos ahí armada ya, no sé cómo vaya el tema, pero ahí está. En Chía también, en el año 2019 se logró dejar también una mesa de concertación con el municipio, que se llama Mesinchía, que bueno, que también espero que esté activa, porque ahí está lo político y los espacios políticos ya no los ganamos, ahora nos toca es mantenerlos. Eso es lo que le diría a los futuros gobernadores, ¿no? Que hay espacios que están, que toca mantener, pero hay espacios que nos toca llegar a crear y eso es lo difícil también, ¿no? Cuando uno llega a proponer algo diferente siempre va a haber resistencia porque no tenemos esa visión, esa costumbre siempre de mendigar, esa costumbre de voy y recibo lo que no le sirve al otro o voy y recibo lo que sobra. Y nosotros dijimos, no, es que nosotros aquí no tenemos que mendigar, tenemos que gestionar, tenemos que buscar recursos. Y pues se trajeron recursos para el resguardo, bien administrados, los administramos de la mejor manera posible. Hoy tal vez nos juzgan porque dicen que no los administramos bien, pero los administramos de la mejor manera. Creo que un cabildo que hizo gestión, que hizo obras. Nos enfocamos en hacer obras necesarias, pero también nos enfocamos en la parte cultural y ancestral. Nosotros hoy nos condenan, pues para mí no es una condena, ¿no? Para mí es una satisfacción saber que el trabajo está bien hecho, que se hizo un trabajo de mano con la comunidad, de mano con un cabildo que acompañó, porque si un gobernador no tiene equipo, si un gobernador no tiene cabildo, esto muy difícilmente funciona. El equipo de trabajo es fundamental para que las cosas se hagan, ¿no? Entonces no es eso, es que aquí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo de verdad por hacer y ojalá que los gobernantes, los cabildantes que lleguen tengan sentido de pertenencia y sobre todo les duela el territorio, porque aquí tenemos una expansión urbana que dentro de 10, 15 años no vamos a tener un territorio que cuidar. Tenemos una expansión de especies foráneas, de especies exóticas que en un estudio ambiental que logramos realizar ya lleva un 30% dentro del resguardo. Y es eso, que la gente que llegue tenga ese sentido de pertenencia, le duela a su territorio.
Creo que en el tiempo que estuve de gobernador hubo esa armonía entre los gobernadores y alguna vez nos sentamos los 5 aquí en Chía. Chía era como el espacio político y habían diferencias, como en todas partes y como cada comunidad tiene su forma de pensar, pero yo les decía que entre las diferencias nos teníamos que unir y que entre esa unión, hace ya había unos años, se había tratado de hacer una primera asociación por allá en el año 2010, si no me equivoco, o antecitos, y que pues a nosotros nos tocaba comenzar también pues como a juntarnos, ¿no? No se había pensado pues en el tema de la asociación, ya fue un tema posterior, y comenzamos como a juntarnos y entre todos, Bogotá y Cundinamarca, se logró esa armonía. Fue tanto la armonía que se logró, y hablo por Cundinamarca, con Cota y Sesquilé, que logramos sacar proyectos conjuntos. El pueblito Muisca, la recuperación de los ríos de Cota, una parte de la recuperación de los ríos de Sesquilé, fue un proyecto conjunto de las 3 comunidades, porque no nos dejaban contratar aparte. Entonces tenía que haber un proyecto conjunto, y ese proyecto lo sacamos así, hablando, en el diálogo. Y políticamente con las autoridades hay que tener un posicionamiento fuerte, porque en Cundinamarca los pueblos indígenas, pues, o sea, aquí hay indígenas, esto quiere decir, aquí estamos, y nosotros somos entes de este territorio y nos tienen que escuchar. La mesa de concertación pues, se creó en nuestro gobierno, en el gobierno de John de Cota, en el gobierno de Camilo Sesquilé, en el año 2023, se firmó el decreto está, fue un logro para nosotros, porque es sentarnos de gobierno a gobierno realmente, es decirle al gobernador de Cundinamarca, aquí hay autoridades legítimamente reconocidas y autoridades que usted tiene que escuchar, no porque le toque, sino porque es que logramos un decreto, logramos una concertación. Pero también de eso creo depende muchísimo la voluntad política de la otra parte, ¿no? En ese tiempo estaba toda la voluntad política de la gobernación. En Chía, en la casa indígena, se celebró la primera mesa de concertación del departamento de Cundinamarca entre autoridades indígenas y el gobierno departamental.